comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer que una vez más se encuentren con nosotros y que nos acompañen en esta su programación que hacemos con mucho afecto para todos y cada uno de ustedes. Deseamos también que la paz de Dios sea con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar en nuestro tema del día de hoy, que será también muy interesante, ya que también tendremos la oportunidad de que ustedes participen con nosotros. Hermano Aaron, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina y la paz de Cristo también a mis hermanos que nos regalan el favor de su atención por medio de la radio, sea o por medio del internet. Muy buenas noches, público en general que nos acompaña en esta noche. Es un gusto estar aquí y rápidamente, antes de pasar a nuestro tema, quisiera hacer la identificación de nuestro programa. Estamos en el 900 AM de Radio Cali, transmitiendo en el área metropolitana de Los Ángeles. También nos puede usted encontrar por internet en www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. Nuestros correos electrónicos, una vez más, nos haga el favor y se tome su tiempo de mandarnos sus comentarios que usted tenga por ahí, por favor. Queremos que participe, que esté con nosotros. Hay línea abierta, ¿verdad? Ahora en esta noche para sus comentarios. Correos electrónicos es radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotros conversamos @yahoo.com. Estamos también en redes sociales, Facebook. Nosotros conversamos en Twitter, @nconversamos, y como les decía anteriormente, nuestro teléfono en cabina para que nos manden sus comentarios, el área es 714-602-8354. Una vez más, 714-602-8354. Y los quiero invitar, antes de pasar al pleno de nuestro tema, a que por ahí preparen lápiz y papel para que anoten los números de cuentas, todas aquellas personas que tengan la amabilidad, ¿verdad?, de colaborar con nosotros con su donativo. Recuerden que este programa es de ustedes y es para ustedes. El Señor nos ha permitido estar aquí 13 años, 14 años y queremos seguir más adelante. Recuerden que su programa Nosotros Conversamos habla a la luz de las Escrituras. Así es, también quiero presentar en esta noche a Isaías. Bienvenido. Dios te pague, César. Pues aquí vamos a darle continuación a este muy interesante tema que abordábamos el día de ayer, aunque ya vamos a pasar a un punto más adelante, que bueno, ya el día de ayer comenzábamos y terminábamos el de la maternidad perpetua de María. Pero entonces ahorita vamos a hablar ya un punto más interesante aún todavía, porque como tú lo decías ayer, se inventan una y se tuvieron que inventar la otra para que hiciera sentido, y después se tuvieron que inventar las otras para que que generalizara toda. Entonces, ahorita vamos a ir eslabonando uno por uno. Ayer comenzamos uno, vamos a participar a continuación con otro para que la gente que nos escuchaba el día de ayer lleve la secuencia de las pláticas que vamos a tener en estos días, César. Así es, sí que interesante esto, porque por lo regular a nosotros se nos ataca de que nosotros no queremos a la Virgen. A nosotros se nos ataca que nosotros somos enemigos de la Virgen. Un punto de vista equivocado, César. Pero exactamente, totalmente equivocado. Nosotros al contrario, nosotros estamos en este programa para defender realmente la postura o la imagen, lo que real y verdadera de María. Ella tuvo en vida. Así es. Pero sí también pedimos que precisamente los que no se cierren sean los que nos escuchen. Los que no se aferren a algo que no puede ser sean ellos. Que sean la realidad. No es malo hablar de estos temas que estamos platicando porque no estamos ofendiendo lo que en vida fuera María. No, para nada, No, al claro, contrario. No.
Decimos nosotros y cuántas veces lo hemos manifestado, que incluso nosotros hablamos de que fue una mujer santa, obediente y que sirvió a nuestro Dios. Y Claro. que incluso las mujeres también, no imitándola a ella porque no la seguimos a ella, ¿verdad? Esa doctrina es de Dios revelada a los hombres de Dios. Pero en su Pero en su comportamiento, comportamiento y en su manera de vestir honestamente, Claro, también las claro. hermanas de la iglesia imitan a aquella mujer. Decimos, no porque sigamos su ejemplo de ella, porque ella es la que estaba gobernando la iglesia, no. Pero es un hermoso ejemplo que se quedó escrito y que mejor que recordarlo nosotros. Pues el día de ayer estuvimos hablando precisamente de lo que era la maternidad divina de María, en la cual se enseña que María es Madre de Dios. Y platicábamos el día de ayer, para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, pues cómo este dogma nace en el siglo IV, ¿verdad? Cuando las personas, al ya no haber el conocimiento de Dios, empiezan a predicar ciertas cosas en las que dicen que, pues, al final de cuentas, María es Madre de Dios. La Virgen material, la Virgen que dio a luz al Hijo de nuestro Dios, es la que ellos dicen que tuvo ese lugar o tiene ese lugar tan grande como es la distinción de ser la Madre de Dios. Y al final del corte, ya cuando nos despedíamos, yo solamente hice un comentario que el desconocer realmente el lugar que tuvo María nos ocasiona también ofender a Dios, porque empezamos a rezar o a orarle de una manera que a Dios no le agrada. Y ya al último, pues a lo mejor por el tiempo ya no terminamos de explicar, yo nomás lo voy a leer para que nos demos una idea y pasaremos al tema que hoy nos ocupa, que es la virginidad perpetua de María. Si tuvo o no tuvo más hijos María y también si ella realmente se guardó virgen toda su vida. Los católicos cantan esto o lo rezan también otros, pero si lo analizamos claramente, esta oración realmente a veces la usan ellos sin sentido. Dicen ellos: Santa María, Virgen, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres. Hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial, Madre de nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Y luego dicen: Salve, Señora Santa Reina, Santa Madre de Dios María. Y empiezan estamos hablando de que la clasifican de todas las maneras y no puede ser esto, porque una de dos: o es virgen, o es madre, o es hija, o es madre, porque no puede ser madre, no puede ser hija y no puede ser abuela al mismo tiempo. Esposa. Esposa, porque Sobre todo esto hablando, César, del mismo, por decirlo así, del mismo personaje. Sí, exactamente. Porque decimos, si ella es madre de Dios, pero a la vez es madre de Jesús, que es el Hijo de Dios, pero a la vez es esposa del Espíritu Santo, que es Dios, y a la vez es madre de la iglesia, que es la esposa de Cristo. Entonces ahí vendría siendo su... O sea, viene siendo de todo un poco. No, pues no. Y viene siendo nuera y suegra de Dios al mismo tiempo. Viene siendo madre de Dios y abuela de Cristo también. Y viene siendo esposa de Dios, pero madre del Señor al mismo tiempo. Y así lo recitan ellos y no se dan cuenta. Claro. Entonces, de eso estuvimos platicando el día de ayer. Pero ya dimos muchos textos donde claramente todo el tiempo que menciona se le llamó la madre de Jesús. Y eso es muy importante que lo notemos porque cuando las profecías hablaban, ya para dar lugar al tema siguiente, que es la virginidad perpetua de María, cuando los profetas estuvieron hablando de ella, decían: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo el tiempo de las profecías se hablaba y se decía de una virgen, que es muy cierto. Claro. Pero dicen: concebirá y dará a luz un hijo. Posteriormente, una vez que que María tiene o nace en nuestro Señor Jesucristo, nunca se le vuelve a llamar con ese nombre, solamente se le llamaba como la Madre de Jesús. Antes se le llamaba la Virgen porque es la profecía, pero una vez que nace nuestro Señor, nunca se le vuelve a llamar bíblicamente la Virgen.
Sí, y yo quisiera antes de adentrarnos en este tema, César, mencionar, si verdaderamente, mira, el Espíritu de Dios no se equivoca, ya lo hemos mencionado muchas veces y espero que esto lo tomen con toda seriedad las personas que nos hacen el favor de escucharnos. El Espíritu de Dios, Dios en sí mismo no tiene variación, no se equivoca, Él es, ha sido y será siempre. Entonces, en esa perfección, cuando les revela las palabras a sus apóstoles, a sus discípulos, el Señor es perfecto, es perfecto. Y si el Señor hubiera tenido ganas o así lo hubiera dispuesto de que los discípulos, los evangelistas, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, expresaran o quisiera que la iglesia supiera que María tiene todos estos títulos, en la narrativa de los evangelios, los discípulos perfectamente mencionarían estos atributos que María, que María tiene. Supuestamente la iglesia católica, porque la iglesia católica es la que se los ha atribuido después de, si el Señor verdaderamente le hubiera dado sus atributos, fueran de parte de él, los evangelistas los mencionaran tan fácil como eso, tan claro como eso. Como el de bienaventurada, ¿no? Claro, tal y como dice, bienaventurada eres, pero hasta ahí. Ujú. Hasta ahí. El hecho, yo quisiera que entendiéramos el concepto propio de cada palabra y cuando se dice bienaventurada, a la bendición, a la elección que Dios hizo en ella como un vaso limpio, santo y puro, para que en ella engendrase el Señor a su Hijo amado Jesucristo. Y ahí está en la Biblia. Poseedora de todos estos títulos que acaba de mencionar César, Ujú. los evangelistas no hubieran tenido ningún empacho en mencionarlos. Claro. Porque cuando el apóstol, el evangelista Marcos, en el capítulo 6, ¿verdad? Habla en el 6, en el verso 3, el hijo del carpintero, Ujú. hijo de José, de Judas y de Simón. Si el evangelista Marcos supiera de todos esos títulos de María, aquí los mencionaría, es el lugar apropiado, y los demás que ya más daremos más adelante, aquí diría, no es este redentora o el hijo de María. Hubieran tenido por qué ocultarlo o por qué no darlo a saber, puesto que el evangelio es para dar a saber todo, Ujú. todos los detalles de las buenas nuevas de salvación. Hay otro que también, hay otros, vamos a decirlo, no títulos, sino, por ejemplo, dice que María es una mujer, fiel, Así es, ¿verdad? así Y es, una mujer de oración, porque dice claro, que ellos perseveraban unánimes cada día así en es. el templo, repartiendo el pan en mesas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así es. Y habla de que Padre del Señor, Esos pero nomás. de las letanías que la Iglesia Católica le atribuye siglos después, testimonio de todas estas letanías, atributos, títulos que le da la Iglesia Católica, es meramente una invención de los hombres de la Iglesia Católica Así Romana. es. De hoy prácticamente decimos es la virginidad perpetua de María. ¿En qué dogma? Si nos vamos al diccionario católico de la Biblia Católica, edición guadalupana, versión Rosbinger, menciona, enseña que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, afirmando con esto que su virginidad es perpetua, o sea, para siempre. A su vez, es un artículo de fe que nos enseña que la moral antes del nacimiento de nuestro Señor el Redentor. Esto lo pueden encontrar en el diccionario católico, pero la definición
ya como dogma oficial es hasta el año 649 después de Cristo, define de manera categórica este dogma. Si alguno, contra la voluntad de los santos padres, no afirma que la Santa Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, concibió al Verbo mismo por obra del Espíritu Santo, del cual había nacido del Dios Padre antes de todos los siglos, y que dio a él sin perder su integridad, conservando pues inmune su virginidad, sea anatema. 600 después, por escrito, This is a demonstration of Ustream Producer. quitaría, como estábamos diciendo, lo fiel que fue. En algo le quitó el que haya tenido hijos, lo santa que fue. En algo le quitó lo piadoso, el que ella hubiera tenido. ¿No? O inclusive, mira, siguiendo la línea que Dios establece para la vida propia del ser humano, tanto en el género masculino como femenino, César, debemos de entender Stream en Producer. Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente, de una integridad. Y nosotros no estamos en contra de la integridad. María, por haber sido esposa y tenido a hijos, pierde de integridad como mujer santa. Hay una Biblia, hermano Ramón, que es una traducción moderna Stream Producer. y en esta traducción católica de la Biblia se lee de la siguiente manera: él no tuvo relaciones con ella hasta que ella dio a luz un hijo. Una traducción católica de la Biblia, Ajá. Nueva Biblia Americana, ¿verdad? Y ellos ponen en Mateo 5, él habla Stream Producer. hasta que ella dio a luz y la llamó, y él le llamó Jesús. Pero entonces, querido, claro, en el lenguaje español que nosotros conocemos, en el que nosotros hablamos, en el que nos ha enseñado en universidades, en cualquier nivel de estudio, sea Stream Producer. profesional o ya de posgrado, conocemos perfectamente a qué se refiere cuando él está hablando de que no tuvo relaciones hasta Cristo. Ahora se hace de esta manera. Porque la mayoría de las objeciones se basan en esta Biblia, en la de Sí, 1960. sí. Ella dice así, en el mismo libro de Mateo 1:25, pero no la conoció a Cristo. La traducción católica de la Nueva Biblia Americana lo dice más específico. Él no tuvo relaciones. Aquí hacen una modificación porque acá dice Ustream 960, Producer. No la conoció. pero no la conoció. Y ellos dicen, él no tuvo relaciones con ella. Que es lo mismo, ¿verdad? Pero Ujú. más claro. Sí, sí, porque claro, cuando dice aquí en la versión Reina Valera, pero no la conoció, se está refiriendo como mujer, Así como intimidad. es. El
el hecho de que esto suceda, el de que José y María se conocieran íntimamente, no hay ningún No, pecado en contra de Dios. Ustream No, claro que producer. No estaban ellos violando ninguna, ni María perdía su integridad como mujer santa, pecando delante de Dios, Claro. al llevar a cabo este matrimonio, Claro. al consumarlo, Claro, al consumarlo. exactamente. Entonces, pero también debemos de entender cuando dice hasta que dio a luz a su primogénito, yo y el levantamiento, supiera que no hubo más hijos después del primero que fue Jesucristo, es decir, dio a luz a su primogénito, porque desde el momento en que el evangelista pone primogénito, quiere Ujú. decir que fue el primero de varios. Ujú. Y Jesús tenía la primogenitura por ser o sea, cualquier persona conociendo el lenguaje se da cuenta de lo que estamos hablando. Sí, y bueno, ok. Bueno, parece que tenemos la Así primera es. Producer. adelante. Adelante, buenas Para noches. cada uno de ustedes allá en cabina, hermanos. Amén. Bonito tema que ponen ustedes sobre la mesa para analizarlo. Es un tema que levanta ampollas o ámpulas, ya que dentro de su cadena de mentiras Así pareciera es. ser que esta es una de sus favoritas y lo que tiene fincada su confianza. Demonstration No, of Ustream son producer. fabricantes de mentiras y de invenciones, pero no importa. Para aclarar Dios. al mundo católico que les han dado gato por liebre, tenido engañados y que les han desviado la atención a lo que por naturaleza no es Dios. Y aquí es donde de hecho, ¿verdad? Que dice que a una Of camisa de Ustream seda, producer. mona se queda. Como que pareciera ser que voy a dar un pequeño giro, hermanos, pero no es así. Todo va relacionado. Y no es más que eso. Una mona hecha de barro o a la cual le han otorgado poderes sobrenaturales y algunos títulos Así es. que no tienen nada que ver con la This is a enseñanza del demonstration Señor. of Ustream Así es. producer. Dicha mona no tiene poder alguno, ya que ni siquiera o espantarse las moscas que le llegan a parar, o para limpiarse las querezas. Y no tiene poder para volverse a unir ella sola, porque es una mona hecha por el Producer. lo deposita en un recipiente con agua, lista para poner la verdad en los moldes. Y una vez seca, de los ensuciados. Así es. Tuvieron la astucia y la desfachatez de inventar este garabato. Quizás el garabato más grande que han maquinado. Y Sí. ponerlo aún más, Producer. que es madre de Dios. Sí. No hay más grande de lo que es, ya que María, como la madre o la madre de Jesús, dio a luz a su Cristo. O sea, el primero de varios. Así es. Y José, su marido, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a Jesús. Esto nos lo dice el narrador espiritual. Y esto es lógico, ya que a qué hombre le gusta el engaño o darse cuenta que su prometida está embarazada de otro. No fue sino hasta que el ángel del Señor
le aclarara las cosas. Entonces la tomó como su esposa, formar una familia. This is a Pues la demonstration familia, of ¿verdad? Es lo Ustream que Dios Producer. quiere que vemos. Que usted lo decía, no es el hombre, es Sobre todo lo cuando es el normal. servicio a Es Dios. una pareja. Así Una es, pareja se casa para formar una familia. así es. Sin duda, José y María estaban enamorados y se gustaban el uno al otro. Había atracción física. Así Y es. después de haber tenido a Jesús, This is a formaron, demonstration of ¿verdad?, Ustream esa Producer. familia. Una familia, ¿verdad?, de hijos e hijas, porque más adelante, ayer ustedes lo estaban aclarando, que inclusive algunos de ellos, no me acuerdo si uno o dos de ellos, ¿verdad?, llegaron a Cristo. Claro. En que María tuviera hijos e hijas. Al contrario, estaban cumpliendo con lo establecido por Dios, que hinchara la tierra. Nosotros somos muy bendecida a través de haber tenido varios hijos. María dejó de ser virgen, ¿verdad?, cuando tuvo a su primogénito. Muy largo esta llamada, si nos pusiéramos a analizar punto por punto, Claro. pero ya ustedes, hermanos, por ahí con su sabiduría, ¿verdad?, y con los textos que tienen ustedes ahí más tiempo, ustedes lo que queremos llamar por teléfono, pero aún así les cedo les cedo la palabra y Dios los bendiga. Bueno, pues Dios le pague, ¿verdad?, al hermano Homero por su comentario. Finadamente, sobre la virginidad perpetua de María, ¿cómo lo conoce el atributo, verdad, que la Iglesia Católica le ha otorgado? Lo que pasa, yo aquí acordándome en las palabras del hermano This is Homero, a si quiero demonstration of Ustream Producer. al público en general, que solamente en la cabeza de los católicos existe la perversión y la morbosidad, en la falta de conocimiento en lo que es la verdadera voluntad de Dios en cuanto a cómo el hombre le debe de servir. Y esto no habla más del hombre, sino del... Porque ellos en su concepto siempre manejan que el hombre, para que le This is sirva a bien a Dios, demonstration of debe Ustream de ser Producer. célibe. Y en esa mentalidad torpe que ellos se ofenden y no saben entender que María, no por haber continuado con su haber dado a luz a sus hijos, que más que ellos no quieran, está debidamente plasmado en la Demonstration of Ustream Producer. familia. Esto quiere decir que le sirvió de una manera como conoció a su marido, tuvo más hijos y su integridad espiritual la mantuvo. Que era bienaventurada. Hay hay unos textos en donde cada vez que se a la familia del Señor Jesucristo son bastantes versículos. La versión católica, la Nueva Biblia Americana, dice que mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera, queriendo hablar con él. Esto mismo lo miramos que también lo dice, esto lo dijo Mateo, esto también lo dice y lo aclara Marcos. Así es. El evangelista Lucas. Así es. El evangelista Juan, que también fue apóstol. Y si quisiéramos tomar otra referencia
de este testimonio lo podemos encontrar en labios del apóstol Pablo. Sí, no, o Cuando sea, menciona acerca estoy de los hablando hermanos de los específicamente. evangelistas a la con sus hermanos. Sí. Entonces, para que esto se pueda de alguna manera madre y hermanos formarlo para decir familia consanguínea. Exacto. O sea, habla que estaba su madre, ¿verdad? Habla de sus hermanos, claramente dando a entender que sí tuvo María más hijos. Juan y el apóstol San Pablo, familia. Así es. Bueno, pero ya ampliaremos un poquito más este importante punto que usted está dando al regresar de nuestro corte comercial. Vamos a ir, ¿verdad? Tomen nota de nuestras direcciones, de nuestras iglesias, para que nos acompañen y pues en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. This is a demonstration of no le Ustream Producer. Mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 320 267 1901. 735 Junípero Avenue, Long Beach, Demonstration of Ustream 162 Producer. 439 5928. Área 626 432 850. Carta Sur, California, área 909 768 4043. Of Ustream Producer. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714 542 36. Bueno, estamos de regreso a su programa. Estamos por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana. Nos pueden encontrar en internet en www.conversas.com y en www.org. El teléfono en cabina para que sigan participando con la llamada es el y cordial invitación para que todo aquel que nos esté escuchando y tenga un punto a favor o quizás pueda ser en que no esté de acuerdo, pues con toda libertad, tome el teléfono y marque el 714-602-8354 y participe con nosotros. Y bueno, quisiera yo dar rápidamente, César, si me lo permite, ¿verdad? Aquí mis compañeros del panel, dar los números de aquí en California y allá en México para todas aquellas personas que tienen el deseo en su corazón de participar con su amable donativo. En Fargo, la cuenta es 56385528. Esto es en Wells Fargo, aquí en California. Y allá en México, en BBVA Bancomer, es el 2974418697 2974418697 y de antemano pues les agradecemos, ¿verdad? Dios les ha de multiplicar y les va a pagar y les va a bendecir abundantemente, ¿verdad? Por su participación y su donativo para con nosotros. Y regresamos en esta noche y bueno, entramos con tu comentario, César. Así es, yo quisiera también agradecer a las personas que más
el tema y programa, me gusta escucharlos y aprender. Y también nos deja también un saludo, ¿verdad? Y se agradece de la vida y por ser parte de este pueblo y haber conocido a esas personas tan lindas como ustedes, mis hermanos en la fe y amigos por estarnos escuchando, ¿verdad? Bueno, también le damos las gracias por acompañarnos, ¿verdad? Sí, y qué bonito que les guste nuestro programa, ya que es la finalidad de cada nosotros. Así es. Y bueno, vamos a continuar que estoy mencionando, puntualizando básicamente en que decimos, nosotros es que ellos inventen cosas que no son ciertas, punto. Ahora, en este caso estamos hablando del dogma número. Y ya hemos estado platicando que no tiene nada de malo que María, que es muy importante. María normales no eran seres de otro mundo, eran no. Si hubieran tenido ellos el don de continente, no hubieran buscado una pareja para casarse. Claro, porque obviamente ya había un agrado entre ellos. Si hubieran casado, sí, en esa abstinencia que ellos dieron. Entonces, tanto María, porque obviamente sabía que era la escogida, que en ella se iban a cumplir las profecías. Entonces ellos se organizaron y empezaron a hacer sus planes como cualquier pareja normal. Pero obviamente para que una pareja quiere formar su vida juntos. Esto no es malo cuando se hace en el orden establecido por nuestro Dios, porque Dios mismo es el que establece y recordemos que el matrimonio. La creencia que profesaba María, la fe que tenía María y José, pues lo estaban haciendo debidamente. Conforme al orden, entonces no estaban haciendo nada de malo. Claro que pero no. Que ella es la que Dios escogió para que en ella nazca su hijo. Posteriormente también a viera a María como si realmente el total y una casa completa, por el contrario, estaba dejando el camino libre para que ella se guardara en el marital que dicen que tuvo. Era el momento oportuno para que el ángel no lo detuviese. Al contrario, dice, ¿sabes qué, José? Pues lo siento mucho, pero ella va a ser consagrada a Dios y no va a poder tener. No hacen recibir no buscaba a alguien que limpiara su casa. No, él buscaba una esposa en el todo. Esa es la verdad de las cosas. Pero ahora sucede de que ellos sí que ya lo mencionaba yo hace un momento. En su perversiva mente, en su mente morbosa, siempre ha creído que el hecho natural de que Dios haya creado íntimamente tener hijos y procrear, ellos en su mente perversa y retorcida siempre han creído que esto es algo malo, algo desmesuradamente fuera de lugar. Ahora resulta que son santos que Dios. Bueno, sí, fuera de lugar para llevar una vida santa. Así lo han querido hacer creer. Claro. No que en realidad lo claro. Hacerlo como Dios lo mandó son ellos. Así es. Entonces, eso no tiene nada de malo. Pero decimos, hay unos folletos que yo lo mencionaba el día de ayer. Esos folletos, bueno, porque son
mejor manejando, en tu casa, descansando, como quiera que sea. Estos folletos los ha creado la Iglesia Católica porque así se llaman. Conoce nuestra fe católica, defendamos nuestra fe católica. Para que tú te defiendas. Pero folletos en el número 4 que habla de la Virgen María. Bueno, entonces como José, como ya dijimos que era un hombre bueno, recibió a María, se casaron y los dos, otra vez, decidieron los dos ofrecer su vida a Dios y guardar castidad toda su vida. Ahí quisiéramos que hagamos un paréntesis, César, para que vayas analizando con calma estas palabras que tú estás dando. Ya lo hemos dicho reiteradamente. ¿Acaso José y María no sabían ese mandamiento divino de Dios del sagrado matrimonio? Sí sabían. Que se les sirve. Antes habla, aquí el evangelista Lucas, un poquito antes del verso 26 en el capítulo 1, habla acerca de la vida de Isabel. Y habla de que y eran casados, marido y mujer. Entonces, ¿Y tuvieron a Juan? ¿Por qué mirar la maldad en que María y José se casaron? Y no solamente se casaran, que tuvieran como Dios lo había establecido. Claro. Aquí dicen ellos, no. Tanto José como María prometieron guardar castidad completa toda su vida. Entonces aquí ya entramos en otra parte, número 1. Dicen ellos, por eso la Virgen no tuvo otro hijo. Aquí venimos a algo muy importante. ¿Por qué entonces, si tanto José como María, ¿qué es castidad? Yo lo voy a decir conforme al diccionario. Abstinencia completamente de cualquier placer sexual. No es solamente el no casarte, eso no es castidad. El abstenerse de cualquier placer o que tenga que ver con la vida sexual. O sea, Ese es pues, aún estando casados. Bueno, es lo que dicen, aunque estuvieron casados, nunca tuvieron esa castidad. O sea, nunca fueron ellos, nunca se acostó José con su esposa. Paradas, ¿no? Nada. Ellos dicen que hicieron un ¿qué? Un pacto a ellos dos. Los dos. Aunque bíblicamente no encontramos de su testimonio, ¿verdad? Bueno, eso no. La verdad no. Pero dicen ellos. Y igual vida. Por eso la Virgen no tuvo otro hijo. Pero entonces, ¿por qué hay un dogma que se llama la de María Santísima y no hay otro que se llama la virginidad perpetua de José Santísimo? Porque estamos hablando de que si uno se guardó, también José. Otra, si fuera el caso. O sea, porque algo voluntario. Algo voluntario. Porque si en dado caso que José no se hubiera guardado, entonces estaríamos pensando que José cometió adulterio, porque como no habla de que tuviera el don de incontinencia, pues al no tener relación con María, tendría que quedado. Una pregunta al público y ojalá la quiera contestar. Bienvenido a minutos. María, la madre de Jesús. En toda la extensión de la palabra. Y era una mujer obediente a Dios. Cumplía con el sagrado matrimonio. El apóstol Pablo decía claramente, la mujer cumple con el deber conyugal con su esposo. Y el esposo cumpla con el deber con su esposa. ¿A qué igual a la vale la no? Y dice, no os neguéis el uno al otro. Ahora, algo bien importante. ¿Esa es una sugerencia o es un mandamiento de con su esposo, obviamente, con el mandamiento de no negarse y de cumplir con el y no sé
al pueblo esa manera de mantenerse limpio y casto delante de Dios. Hubieran puesto en algún momento de sus redacciones, de sus evangelios, hubieran mencionado que María y José eran el ejemplo a seguir. Pues lo hubieran mencionado como mandamiento también los apóstoles. ¿Cómo es que ellos en ninguno menciona ese tipo de circunstancia? Pues no. Sino al contrario, bien lo acabas de decir tú, Pablo. La voluntad de Dios, ahí claramente está diciendo, la mujer cumpla. A la voluntad de Dios, ella cumplió con ese mandamiento. Así es. Porque luego nos vamos al otro, aclarando eso, nos vamos a la otra parte, que ella no tuvo más hijos. Nosotros ya lo habíamos mencionado, que claramente la escritura dice que sí. Pero mira, César, pero hay un argumento. O sea, eso que acabas de decir, o sea, me gustaría que lo remarcaras, porque para ser justos, sí debió de haber habido también el dogma para José. Claro. ¿No? Puesto que María la toman como la Virgen perpetua, pues lo mismo hubieran sido. En cambio, A ver, eso es otra cosa. Estamos hablando de que ella sí tiene ese lugar de virgen. Ahora mira, hay que analizar, ya leíamos antes de empezar el programa, leíamos en la preparación, ¿verdad? Estábamos leyendo este texto en el cual yo quiero ya no con que narra, con que hace la narrativa en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, en el verso 25, habla claro y específico. El que no lo quiera entender, pues ya será necedad. Pero lo dice claramente, dice, pero no dio a luz a su primogénito. La palabra primogénito. La palabra primogénito se usa solamente cuando se utiliza la palabra primogénito. Porque cuando no hay más hijos después del primero, ya lo mencionaba el evangelista, cuando nace el hijo de Dios, ¿por qué entonces aquí el evangelista, si María fue su único hijo, Jesús, por qué no habla? Y dice, ¿por qué en vez de decir su primogénito, por qué no dice su unigénito hijo? Pues sí. Y le puso por nombre Jesús. Cuando vuelvo y repito, en el claro castellano, en el español que habla, aquí especifica y dice su hijo primogénito. Quiere decir que el primero de más. Así es. Yo quisiera comentar algo tan muy importante porque el tiempo se nos va. Del Vaticano y de la Iglesia. Una de las de renombre es la versión guadalupana edición de Juan Strosbinger. Si nosotros leemos esa Biblia en los textos que ya mencionamos como Mateo 13:5, donde habla de los nombres de los hermanos del Señor, ahí claramente dice los hermanos de Jesús. Pero después hay otra Biblia, Félix Torres Amat. Félix Torres Amat es un obispo de Astorga en España. La Biblia completamente la palabra hermanos. Yo me pregunto, y eso es lo que yo quiero que analicemos también, porque vamos a oír ahorita más adelante un audio de un ex sacerdote que nos hablará aquí al programa. Esas palabras de Félix Torres Amat, ¿por qué altera el texto bíblico y en lugar de ponerle hermanos, le pone primos hermanos? Si realmente fueran hermanos en la fe, si fueran realmente hermanos, porque así se llamaban todos, ¿por qué alterar el texto bíblico para que ya no coincida con la palabra hermanos? Claro. Y le pone literalmente primo. Cualquiera que tenga una Biblia de Félix Torres Amat, lo puede buscar, lo puede ver y va a comprobar las dos diferencias. Que en la una dice hermanos y en otra dice primos hermanos. Es que ya lo decía Isaías hace un momento y si la gente estaba poniendo atención, es que la Iglesia Católica para
sostener una mentira no habría necesidad de ponerle ahí, cambiar la palabra de hermanos por primos hermanos, sino pasarse de listo creyendo que saben mucho de idiomas y que no, es que mira, dicen ellos, es que en los idiomas hebreo, arameo y árabe y a los parientes. Y claro que Jesús tenía parientes, pero no eran sus hermanos. Pero lo curioso es que ellos desconocen que las palabras que se usan en la Biblia, como nos lo va a confirmar el sacerdote que vamos a escuchar ahorita, son solamente 2 minutos. Las palabras adelphos, anepsoi y sugenet son las palabras que se usan en este, ya traducido sale, que quiere decir claramente hijos de la misma madre. O sea, no son hermanos, porque somos así como nosotros, que somos hermanos en la fe. Entonces yo quisiera, antes de que el tiempo se nos vaya, que escuchemos ese fragmento de que este sacerdote llamó a nuestro programa hace algunos años y nos apoya, dando... Escuchamos, regresamos un momento. Cuando un ex sacerdote de la Iglesia Católica nos llamó aquí, porque más adelante. This is a demonstration of Ustream Porque si Producer. no, pues ¿qué les va a pasar? Una condenación, una maldición, y pues de manera los malintencionan, pues han manifestado de toda la historia. Y algo muy importante, tenemos llamada. Buenas noches, está al área, ¿cuál es su nombre y su comentario? ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí. Un ex sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Soy ordenado, yo fui ordenado por el Papa Juan XXIII en 1900. Del Evangelio, doy clases de armitología en el Seminario Teológico de la ciudad de Bogotá, Colombia, del Seminario Teológico Hispanoamericano. Estoy en California de visita breve. Quiero decirles que en el idioma original griego, la palabra Sungenes, Adelphos y Anepsoi se refiere directamente a hijos de padre y madre, y de los primos hermanos, y de los primos y de los seguidores o discípulos. Eso está clarísimo como el sol cuando brilla en su más reconocidos de la Iglesia Católica Romana, como es San María de Alacoque, la gran teóloga cristiana, y otros muchos otros. La maternidad sería múltiple de otros hijos. Y cuando uno va a su que fue el testigo de la muerte del apóstol San Pablo cuando le cortaron, Tácito, otro de los historiadores del siglo I de la época apostólica, que es el que refiere que Pedro no, porque él era el apóstol de los judíos, no de los gentiles, porque Roma es una iglesia gentil. Esos son los errores que tiene la Iglesia Católica Romana. Bueno, pues continuamos con el tema. Entonces escuchamos claramente que él nos confirma, para los que quieren saber a veces, no, que es que el griego, no. E incluso en el griego, si lo traducimos, esa palabra que se usa en el griego, que es la de Sugenet, Adelphos y Anepsoi, significa hijos de sangre, o sea, hijos de la misma madre y padre. Entonces, no puede ser que ellos digan, no, es que eran, y esa palabra de hermanos quiere decir otra cosa. No, y es que hay que aclararle a la gente que esas palabras griegas están en
griego completamente, de donde se tomaron las traducciones para la versión Reina Valera y para las otras versiones que tiene la Iglesia Católica. Entonces él está haciendo claramente ahí, perdón por la redundancia, está haciendo la aclaración de que esas palabras están en la escritura griega original y que quieren decir francamente, abiertamente, que se refiere a los hijos de carne, de sangre de María. Y es que también hay que ya tomar en cuenta, ya para dejarnos de rodeos, conocían a esta familia, me refiero a la familia del Señor Jesús, cuando escuchan de su boca la palabra, ellos dicen, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Así es. Y a lo que me quiero referir es precisamente porque lo conoce el hijo del carpintero. Nota número 1. Porque no lo dejan a un lado. No es este el hijo del carpintero. Y luego 13:55. Y luego dice, y no se llama su madre. Y habla los vecinos, los que lo ellos Judas, y luego dicen, y no están todas sus hermanas con nosotros. Entonces, aunque los fuera correcto de que en los términos griegos, que cuando dice hermanos se refiere a familiares masculinos o femeninos, aún y con todo esto, desde el momento en el que los vecinos mencionan padre, el carpintero, madre, María, hermanos y hermanas, están concretamente refiriéndose a una familia entera. Sí, porque así lo mencionan. No da testimonio acerca de esto con esa misma claridad que usted estaba leyendo, el apóstol Marcos. Marcos en el capítulo 6, verso 1 habla de eso. El evangelista Marcos, sí. Capítulo 6 hasta, ¿qué vamos a decir? Hasta el verso 3. Sí, pero o sea, el dato con familiares, así ¿verdad? Es. Masculino o femenino, ellos no solamente mencionan a los hermanos, sino menciona a el padre, como ellos lo conocían, porque así a él no lo aceptaban como de Dios. Así es. ¿Verdad? Al padre mencionan a la mamá y mencionan a los hermanos y a las hermanas del Señor. Vamos a terminar con una reflexión y una pregunta al público. ¿Por qué cuando una persona ya es casada, se cambia de señora? Incluso si una persona es señorita y le dicen señora, se ofende. Hasta dice, no, señorita, por favor. Porque entonces la mayoría de los y advocaciones a María se le conoce como Nuestra Señora. Siempre Nuestra Señora. Que nunca le llaman Nuestra Señorita de la advocación que sea, del lugar que sea, porque siempre es Nuestra Señora. La Señora de Guadalupe y siempre Nuestra Señora y Nuestra Señora. Siempre virgen debería ser Nuestra Señorita. Claro. Así debería ser Nuestra Señorita y no decirle Nuestra Señora o porque eso no, en realidad no queda. No, es la tergiversación del Entonces, idioma. lo dejamos con esta reflexión. El tiempo se nos terminó, pero como interesantes, los invitamos para que visiten nuestra página, vean por oficial de notados.com que nos con donación para que este programa muchos años más, como he mencionado, llevamos 14 y bueno, excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa
verdadero acto de a la luz de las Escrituras. Los que esperan en la próxima emisión. Nosotros conversamos. This is a demonstration of Ustream Inteligentes. producers.